el tema del... bueno, Bianca. Le vamos a sumar a Bianca. Porque me parece que más allá de que el tema era otro. Esperar unos minutitos, perdón, pero es una efeméride importante. Pero esto de la alimentación, y me llamó la atención que... Va muy de la mano. Una de las preguntas que te hacen, por sobre todas las cosas, aquellas profesionales que toman el primer contacto con vos, es decir, yo fui por un tema, bueno, colesterol, paciente prediabético, ¿comés mucha carne? Es como que está instalado el tema de que el argentino ya tiene mínimamente una dosis en cuanto a su alimentación de carne. Y yo la verdad que hace mucho tiempo que durante la semana prácticamente no como carne, algo los fines de semana, pero más allá de eso, de que son situaciones personales, esa pregunta en una dermatóloga, en una especialista o vas a una nutricionista, ¿comes mucha carne? Entonces digo, y ya que hablaba de la alimentación, qué difícil que es por ahí adaptar, no por una cuestión temporaria, patológica, de una enfermedad, sino incorporarlo como modo de vida, a bajar un poco lo que es el consumo de carne e incorporar otras cosas. No sé si te pasa más o menos lo mismo en el consultorio, digo, ¿no? Sí, es más usual sobre todo en la población masculina, que suele ser que el almuerzo y la cena, si no hay un pedazo de carne con algo acompañando, es como que esto no es una comida. A mí si me das un arroz con verdura, no, yo con esto no me lleno, si esta es esa falsa creencia. O si yo no aporto alimentos de origen animal, me van a faltar proteínas o me va a faltar el hierro, ¿sí? Y eso en realidad no es así. Son muy buena fuente de proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Y de hierro, pero no son los únicos alimentos fuentes de este tipo de nutrientes. Claro. Y esa pregunta usual que te hacen es porque se asocia a las carnes y a todo lo que es embutidos y el huevo con las grasas saturadas y el colesterol. Ven todo lo que es el estudio reciente y analizan eso, pero insisto, más allá de la cuestión personal, es como que ya está incorporado entonces en lo que es la mesa de los argentinos eso, ¿no? Y a veces es una región donde se consume mucha carne. Exactamente. Sí, obviamente. Pero es un patrón alimentario, ya es más cultural, no tiene que ver con el nutriente en sí, sino es como un ritual, ¿sí? Me parece que por ahí la cosa, un patrón, ¿no? Además acá estamos en la cuenca lechera más grande del país, o sea, la carne, la leche, el ganado, los chacinados son moneda corriente. La cultura también, es cierto, todavía hoy por hoy estamos conociendo familias que hace carneadas, hacen embutidos. Además tenemos descendencia de esta zona del Piamonte y de italiana, que también la morcilla, todo lo que son los fiambres, es una cuestión cultural que viene arraigado, ¿no? No lo piensa mucho a la hora de comer, sino vienen de costumbres familiares, de una cuestión social y de un acto de compartir, si no lo pensás mucho. Es más, hay personas que vos le planteás la idea de que por ciertas cuestiones sacar ese tipo de alimentos y les parece violento, se niegan. Bueno, de hecho, lo que comentaba Pablo, hay pacientes donde necesitan hacer un cambio en la alimentación y vos ves que más allá de los indicadores, de las recomendaciones, es como que se sigue incurriendo. No hay forma. Pero, como decía el doctor, no tiene que ver solamente con excluir y sacar un grupo de alimentos, porque, por ejemplo, los ultraprocesados, las azúcares, las harinas, son ciertos alimentos que consumidos en exceso también me elevan los lípidos, triglicéridos y colesterol en sangre. Entonces, si yo bajo la carne, como cero, pero equiparo con todo lo otro y no me muevo, y el cuadro mucho no va a mejorar. Y como para contribuir, pero no sacarte mucho de contexto, ¿qué podemos hacer para tener el corazón sano? ¿Qué alimentos podemos ingerir para colaborar? Bien, más que uno tiene que pensar que en vez de la idea de saco y restringo, ¿qué agrego? ¿Sí? Indirectamente, si yo agrego más lo que es cereales integrales, ¿sí? Grano entero, harina integral, arroz integral, legumbres, ¿sí? Que es una fuente de proteínas muy buena y muy barata, ¿sí? Frutas y verduras, que son fuente de fibra y de ciertos minerales como el potasio y magnesio, que contrarrestan el efecto del sodio, que se acuerdan que el jueves pasado hablamos que es un mineral que atrae agua, entonces la fuerza, como bien explicado el doctor, que se ejerce sobre las arterias, hipertensión, es mayor. Si yo agrego ese tipo de alimentos, inevitablemente bajo el efecto negativo de los otros, ¿sí? Y si yo sumo más frutas y verduras y cereales de alimentación, indirectamente no me entra lo otro, o sea, disminuyo el consumo. Entonces no es tanto sacá, porque la persona se siente violentada, sino fíjate que puedes agregarle a eso. Supone una fruta por día, comete una ensaladita con esa milanesa o ese bife de carne y vas a ver que con el tiempo la cuestión cambia. Si no, uno se siente muy limitado. Y después solo otros alimentos se van los vas dejando, es así.
No hay que ser tan tajante Sí, es lo con que las hablamos en recomendaciones. alguna columna tuya también. Esto No tanto de, procesado, más integral. claro, que ha cambiado la modalidad incluso a la hora de la consulta con un nutricionista, que antes era un poquito más estricto, mucho más casi militar, corte militar, y que no me parece que no tenía demasiados efectos. Claro. Y esto de ir incorporando diferentes cuestiones, ¿no? Exactamente. Sí. Es como que uno más excluís, más se siente como, Sí, como tentado Sí, también. y también Sí. es como esa sensación de deprivación Sí. que hace que uno termine buscando, Lo prohibido más tentador. Y sí, porque Exactamente. siempre hablamos que es como un combo de todo, lo emocional, lo psicológico, Tal la cual. actividad física, no es solamente la dieta y ya está, y que vas Exactamente, a andar súper sí. bien con eso, sino que tienes que, desde todas las aristas, aristas. prestarle atención. Bueno, pero te corrimos un poco del lugar, pero era importante también para ayudar a esto que estábamos hablando. Y si querés, nos contás ahora cómo es el tema del hipotiroidismo, qué debemos Bien. consumir, Sí. cómo lo debemos tratar. Otra patología muy común, sobre todo en esta zona que es mediterránea, que no tenemos mucha llegada a lo que es las costas, el yodo, no sé si escucharon el mineral, el yodo, la sal iodada, los pescados, claro. ¿sí? Bueno, ¿qué es la tiroides para empezar? Porque hay gente que quizás no sabe qué es la tiroides. Nosotros tenemos una glándula ubicada en el cuello, ¿sí? Que se llama tiroides, que produce hormonas, ¿sí? T3 y T4. O sea, hay gente que se medica con levotiroxina, quizás para la persona que está del otro lado entiende. ¿Por qué hay personas que se medican? Nosotros tenemos un eje, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis y tiroides, que son una cadena de hormonas que le dice a este órgano: produce estas dos hormonas. ¿Para qué funcionan? Dictan los tiempos y las velocidades de todo el funcionamiento del cuerpo. Regula la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cómo se metaboliza, la energía que el cuerpo utiliza. Es muy importante, regula los tiempos, el funcionamiento general. Bien. Y cuando falta, ¿sí? Esta hormona, porque se produjo una cuestión en hipotálamo, hipófisis, o funciona mal la tiroides, es cuando empiezan a desregularse los niveles y ahí empiezan a haber síntomas. No sé si alguna vez escucharon que hay personas que se le quiebran las uñas, que se le cae el pelo, que tienen frío, estreñimiento, problemas con los ciclos menstruales, están inflamados, ¿sí? Y no saben por qué. Porque intolerantes al gluten no son, ni tampoco las harinas les generan ningún problema, sí, pero están inflamados. ¿Sí? Es muy común, sobre todo en la población femenina, que se vean estos síntomas y que la gente no sepa por qué. Se queda también en la piel. Se queda mucha- exactamente, hay gente que se les cuartean las manos, ¿sí? Y todo esto es porque están faltando esas hormonas, Bien. ¿sí? Tenemos diferentes tipos de hipotiroidismo, el más común es el autoinmune, ¿sí? Que es cuando justamente la tiroides deja de producir estas hormonas, pero hay varias formas de diagnosticarnos. Una es haciéndose, como dijo el médico, además de los controles anuales del corazón, el dosaje en sangre, para ver, es muy normal que te pidan TSH y T4, que son estas hormonas, para ver cómo están, ¿sí? Hay ciertos factores que promueven este funcionamiento mal de la tiroides. Bien. Y uno es el nutricional, ¿sí? Hay ciertos detrimentos de ciertos minerales como el yodo, ¿sí? El selenio, el magnesio, la vitamina A, la vitamina D, las vitaminas del complejo B, B2, B3, B6, y el yodo también, ¿sí? Por eso, por ejemplo, por ley, la sal viene yodada. Porque hace muchos años pasaba que había cada vez más personas con hipotiroidismo y con bocio, ¿sí? Que es el agrandamiento de la glándula por falta de yodo. Entonces, a veces se utilizan las políticas públicas para usar un alimento que es totalmente consumido a nivel general por la población, como es la sal, y por ley tiene que venir yodada. Entonces, una manera desde la salud pública de apañar un poco esa enfermedad, ¿sí? Pero, ¿por qué se relaciona tanto el hipotiroidismo con la alimentación? Porque la mayor parte del hipotiroidismo en la población es de origen autoinmune. Bien. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo genera anticuerpos que no reconocen ciertas moléculas y reconocen las moléculas de tu propia tiroides como, las células como algún patógeno. Entonces ahí empezás a autoatacarte y bajan las Claro, hormonas. claro. Tiene que ver mucho con la alimentación y la salud del intestino, Bien. porque se produce un síndrome que se llama síndrome del intestino permeable, que es cuando la barrera del intestino se empieza a dañar y empiezan a pasar sustancias o moléculas que no deberían, ¿sí? Ahí se produce una reacción inflamatoria. El gluten, por ejemplo, es una molécula que pasa, el gluten es una proteína que está en los cereales.
¿sí? Trigo, avena, centeno y cebada. Sí. Prácticamente todo tiene algún derivado del trigo, cualquier producto, sí, el pan, los panificados o cosas que ni siquiera sabemos, ¿sí? Sí, Por una cuestión. hasta algunos embutidos. Exactamente, los fiambres le ponen a veces aglutinantes para tener esa consistencia, ¿sí? Entonces, una de las moléculas que pasa es el gluten. Tu cuerpo lo reconoce como un Sí, patógeno, invasivo. ¿sí? Y ahí empieza a, como la tiroides tiene células que son parecidas a la estructura del gluten, empieza a tocar tu tiroides. Entonces, desde lo alimentario hacemos ciertas modificaciones, vamos excluyendo ciertos alimentos para sanar esa barrera y que no pase más. Porque a lo mejor el gluten a vos no te hace nada, el problema es que pasa la barrera del intestino y ahí se produce toda esa cascada de inflamación, ¿sí? También hay que recomponer esa pared dando probióticos. Los probióticos son cepas de bacterias que seguramente lo escucharon que vienen en los yogures, ¿sí? O en ciertos lácteos que ayudan a que esa barrera se recomponga un poquito mejor, ¿sí? Pero es una patología que cuando ya la tenés instalada, tenés que controlarla. Tomando la hormona, que es la levotiroxina, porque si no, no se regula, y controlando lo alimentario. Porque si es autoinmune, si no mejoras la alimentación, va a seguir tu cuerpo reconociendo tus propias células como patógeno y las va a seguir puede terminar en destruyendo. consecuencias más graves. Claro, inclusive una fibrosis quística, que es otro tipo de patología, se va dando en cadena. Y es muy importante la suplementación, porque a veces cuando ya está dañada la barrera, por más de que yo le dé alimentos, está herida, ¿sí? Entonces los suplementos, las nutricionistas junto con los médicos, al dosar, ¿sí?, el hierro, el selenio, el yodo, la vitamina D en sangre, podemos saber cuál es la cantidad que necesitas. Y ahí suplementamos. No se suplementen solos en su casa, sino eso no, porque hay microelementos que son a ciertas cantidades nocivos para el cuerpo. Es decir, que está la medicación por un lado y necesariamente la alimentación. A veces uno encuentra ejemplos en donde la alimentación no se le da mucha bolilla. Es decir, ¿se puede solucionar en gran parte con la medicación? ¿Necesitas sí o sí un plan alimentario o va casi de la mano, digamos, mitad y mitad, un 50 y 50? ¿Cómo? Es un 50 y 50. Sí. Por eso les digo, hay diferentes tipos. El más común es el autoinmune, que tiene que ver con lo alimentario, ¿sí? Porque está este intestino herido. Sí. Ya si vos tenés un tumor en la tiroides o en la hipófisis, ya es otra cuestión que tiene que ver más con lo médico. Pero el 99% de la población tiene hipotiroidismo autoinmune, que es el que tiene que ver con lo alimentario. ¿Sí? Muchas veces uno va al médico, ¿sí?, te dan los análisis y la TSH y la T4 dan bien, pero no miden anticuerpos. A veces las hormonas te dan en los valores bien, pero tenés los anticuerpos altos. Entonces te dicen, no te medicamos, está todo bien, pero la persona está cansada, está estreñida, se le cae el pelo. ¿Cuándo se medica? Cuando ya el cuerpo habla, digamos, cuando el órgano se afectó y ya las hormonas se desregularon. Por eso el control anual es muy importante y pedirle a tu médico que te haga el examen completo, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. A controlarse. Sí. Es medio complejo, no sé si se entendió. Siempre confluye, todo confluye en los controles. Exactamente. Hablábamos de corazón, hablábamos de este tema, y bueno, fundamental. Y controles generales, ¿no? Y por ahí, creo que ahora ya los médicos me parece que te dan una amplia gama de controles para obtener indicadores, ¿no? Incluso si necesitas alguno complementario también. Controles y alimentación. Sí. Y variedad en especialistas, consultar a todos, no quedarse con una sola visión. Los odontólogos también cumplen un rol muy importante, porque mucha de la cuestión autoinmune surge cuando hay gente que tiene infecciones recurrentes o ciertos amalgamas o caries que no se arreglan. Eso también produce una cuestión inflamatoria que a lo largo del tiempo termina en un hipotiroidismo, ¿sí? Entonces el control odontológico anual también es importante, ¿sí? Está todo conectado con todo. El cuerpo es como una integración de... Más, mi odontólogo me dice, no vengas únicamente cuando te duele. Hacer control. Y viste que cuesta ir al médico, ¿viste? Ir a los distintos médicos. Al odontólogo, por sobre todas las cosas. Sí, el odontólogo es difícil, pero lo de hacer una rutina, después estás mejor. Bien, por ahí no hablamos de alimentos muy específicos porque cada persona es individual, cada tratamiento, cada enfermedad, cada patología, como siempre decimos, hay que ir al médico y consultar. Exactamente. Bien, Bianca, muchísimas gracias. Gracias, Bianca, gracias a como ustedes. siempre.